3, 2, 1. Esto es La Puerta de la Calle en Spotify y en YouTube. Un podcast nuevo cada jueves. Sean bienvenidos a este sitio en el que la pregunta les abre la puerta. La eliminación del otro por causa de sus ideas diferentes a las nuestras empezó en Colombia tal vez el 17 de octubre de 1829, cuando fue asesinado el general José María Córdoba, luego de haber resultado herido en un combate en lo que hoy es el municipio de El Santuario, oriente antioqueño. Córdoba se oponía al régimen de dictadura en cabeza de Simón Bolívar, justo la forma de gobierno que ellos habían combatido. Su asesinato no fue otra cosa que la eliminación del opositor. No había transcurrido un año cuando, el 4 de junio de 1830, fue asesinado el mariscal Antonio José de Sucre, en este caso por intrigas de poder entre bolivaristas y antibolivaristas. Por su reconocida y a la vez temida capacidad militar y su cercanía a Bolívar, en el sur de Colombia fue esperado en un camino como lo hacen los cobardes. Su caso fue parecido al de Córdoba: la eliminación violenta de un obstáculo entre poder y ambición por el poder. El 16 de octubre de 1914 murió el político guerrero Rafael Uribe Uribe, quien había sido herido a hachazos, el día anterior, 15 de octubre, cerca del Capitolio en Bogotá. Odios de fanatismo partidista eliminaban entonces a un pensador político y líder de los liberales durante la llamada Guerra de los 1000 días. Confrontación civil en Colombia durante los años 1899 y 1902. Año 1948, 9 de abril. Mataron en Bogotá a Jorge Eliezer Gaitán, candidato a la presidencia por el Partido Liberal. La gente lo reconocía como la voz del pueblo y era el candidato favorito para las elecciones presidenciales de 1950. Su asesinato tuvo como efecto lo que la historia ha llamado el Bogotazo, palabra que por sí misma parece describir lo que una página entera de periódico tal vez no lograría. De nuevo, se usó en este país la violencia para eliminar al contrario, el oponente político, al que piensa distinto, a quien hace uso del derecho a disentir. Método: la eliminación violenta. Objetivo tan íntimo como expreso: el poder. Objetivo visible: ultimar al oponente, al del otro partido, al que pregona ideas contrarias, al contendor que gana favoritismo para llegar al poder, a quien representa la amenaza ideológica. Así fueron eliminados Jaime Pardo Leal, 11 de octubre de 1987, en La Mesa, Cundinamarca, candidato presidencial por el partido de izquierda Unión Patriótica.
Luis Carlos Galán Sarmiento, 18 de agosto de 1989, en Soacha, Cundinamarca, candidato a la presidencia por el Partido Liberal. Bernardo Jaramillo, 22 de marzo de 1990, en Bogotá, candidato también de la Unión Patriótica. Un mes y 4 días después, Carlos Pizarro León Gómez, 26 de abril de 1990, candidato de la Alianza Democrática M19. Y ahora, Miguel Uribe Turbay, fallecido el 11 de agosto de 2025, precandidato presidencial por el Partido Centro Democrático. Había sido herido a balazos en Bogotá el 7 de junio de 2025. No es privativo de Colombia. Ha sucedido y sucede en muchas partes. Hablo de la eliminación violenta del otro, del opositor, del contrario. O así sea, el que solo remonta escollos para acercarse al poder aunque carezca de ideología, porque ¿no perciben ustedes que detrás del objetivo expreso, es decir, el poder, está el otro íntimo objetivo, la riqueza, el dinero, el oro, que aunque parezca detrás, en realidad va adelante? ¿Es acaso esto naturaleza de la política aquí y allá? ¿Qué dirán Platón y Aristóteles, Luther King, Mandela, Gandhi, Abraham Lincoln? ¿Qué sienten ustedes que sucede en la mentalidad que cree ganar por eliminación del contrario? ¿No imagina uno algo muy pantanoso? ¿No es la falta de escrúpulos una oscuridad muy densa? ¿Acaso lo peor es que a quien actúa movido por tal mentalidad no le importa? ¿Qué sociedad, qué cultura, qué civilización es aquella en la que sucede repetidamente la eliminación violenta del que piensa distinto, del que disiente, del que no está de acuerdo, del que hace propuestas diferentes? ¿Por qué pasa eso? Suele ser la pregunta. Pero hay una más profunda. ¿Por qué sigue pasando lo que pasa? En algunos de los casos mencionados hubo investigaciones, capturas, condenas, repudios públicos y prolongados duelos mediáticos. En otros casos, solo impunidad y olvido, con algo de repudios y duelos. El asunto que comprime la razón y la inteligencia es: ¿por qué golpea de nuevo la eliminación violenta del opositor si tal acto se paga caro? ¿Será porque solo caen los que materializan el crimen? La realidad parece advertir que la impunidad que cobija a los autores embosados en la especulación informativa es más eficaz y más segura que la ley. ¿Qué pensamos? ¿Qué pasa por la cabeza? ¿Hemos de aceptar que así es la política? Mencioné unos casos de eliminación violenta del otro, y en tales casos oponentes, candidatos con favoritismos, opositores políticos de un bando y del otro. Pero la actitud de eliminar mediante la violencia al otro incluye los diversos motivos y formas de violencia
que ha derramado sangre en campos y caminos, en calles, esquinas y edificios durante los más de 215 años que las ideas de libertad, justicia e igualdad ante las oportunidades mueven los anhelos de un pueblo que dice regirse por los principios republicanos y democráticos hace 204 años. Ahora, hemos de hacer discriminación de violencia según sus motivos. Creo que la semántica y la realidad le dicen a uno que no hay una violencia política, una violencia por odio, otra por envidia, otra violencia mafiosa, etc. La semántica y la realidad le revelan a uno que los diferentes son los motivos, no la violencia, que es una sola, la violencia, que no las violencias. Así se cometa con garrote, piedras, cuchillo, pistola o carrobomba. Por cierto, lo que asusta en un país como Colombia es que la eliminación violenta del otro parezca formar parte de la normalidad. Tras un hecho viene el duelo y tras el duelo el olvido, y sigue pasando sin que pase nada. Y eso que asusta es aún más espeso en la actualidad, cuando pareciera que el irrespeto y la indiferencia han aumentado aritmética y geométricamente. No hay estadística posible para medir tal cosa. Solo se respira en el aire, que es aún más denso por la indiferencia que por el monóxido de carbono. En un podcast anterior citaba al humanista y escritor estadounidense de origen ruso Isaac Asimov, advirtiendo sobre lo fatídico que resulta para un pueblo acostumbrarse a la violencia, pues la costumbre termina sembrando y cosechando insensibilidad y ausencia de escrúpulos. Una población insensible es una población peligrosa, advertía Asimov. En ese podcast y otros de más atrás, hablaba de las palabras cansadas, agotadas, rendidas de tanto ser pronunciadas por fuerza de la repetición y la rutina. Y decía entonces que quizás una de las más cansadas, o tal vez la más, es la palabra violencia. Una, o tal vez la única, que jamás pierde actualidad en un país como este país. Nunca falta un titular periodístico que contenga, explícita o implícitamente, la palabra violencia. Tal vez a este país le ocurra como al pueblo del cuento de la falla geológica. Por una falla de tal naturaleza, una carretera se interrumpió quedando ante ella un abismo al que caían los carros no avisados del derrumbe. En el pueblo, en lugar de hacer un muro de contención arriba, construyeron un hospital abajo. Ignoro si a ustedes les parece o no, pero siente uno que volver sobre el tema del uso de la violencia para resolver odios y oposiciones revuelca en la historia la urgencia siempre aplazada de darle una vuelta de tuerca a algo que con cada noticia aguijonea la realidad. Esa urgencia es educación evolucionada, esclarecida. ¿Cuesta mucho?
el mal cobra más caro. Mi nombre es Luis Alirio Calle, soy periodista, hago preguntas y escribo. Y esto es La Puerta de la Calle en Spotify y en YouTube. Edición de Sara Isabel Calle. Marcar me gusta, compartir y comentar abre más puertas. Bien, que sean como las semillas, las palabras.